Buenas Hola, tardes a todos Andrés. nuevamente. Bueno, efectivamente, bueno, nuestra investigación, esta es una investigación que hemos realizado la profesora Ana Elena Coto Villalobos y mi persona, Cintia González. Nosotras somos profesoras de matemática, ambas en dos instituciones, ¿verdad? Yo trabajo también en la Universidad Nacional, en la Escuela de Matemática, y soy profesora de matemática también en la Universidad Hispanoamericana, y es donde he compartido con la profesora Ana Coto, quien también, pues, es egresada de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. Ella actualmente trabaja en secundaria y también es profesora de matemática en la Universidad Hispanoamericana. Entonces, pues hemos trabajado en líneas muy parecidas, ¿verdad? Todo, para darles un poco de contexto, todo esto se remonta un poco a la búsqueda de estrategias de enseñanza efectivas, ¿verdad? Que busquen el aprendizaje significativo y que de alguna manera, pues apoyen al estudiante, podamos innovar a través de ellas y muchas, ¿verdad? Opciones que buscamos como docentes y no quedarnos solamente con el enseñar y plasmar contenido, sino ir un poquito más allá. Entonces le doy la palabra a Anita para que ella empiece y ya después continuaré yo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos y por darnos el espacio para compartir un poquitito de esta investigación que la hemos trabajado en conjunto y tenemos ya pues varios años de estarla trabajando y en conjunto también con los profesores de la Universidad Hispanoamericana. Entonces vamos a contarle un poquito del proceso, del problema que nos llevó a querer buscar alguna solución innovadora en el aula de matemática y los resultados que hemos tenido en cuanto a la aplicación de una nueva metodología en el aula de matemática. Bueno, ya Cintia les contó un poquitito del contexto de que trabajamos en la Universidad Hispanoamericana en los cursos específicamente de Matemática 1 y Matemática 2 fue donde hicimos el estudio. Entonces, bueno, nuestro mayor problema, creo que a todos como docentes de matemática, es que la enseñanza tradicional no deja de estar presente en el aula. Y entonces, aunque innovemos, aunque tengamos dinámicas, aunque hagamos actividades de gamificación, pues siempre recaemos en la enseñanza tradicional, en el enfoque expositivo, la poca participación del estudiante y pues obviamente en la baja promoción que tenemos en los cursos, principalmente en los primeros cursos de matemática, como lo son Matemática 1 y Matemática 2. Nosotros tenemos que ver todos estos obstáculos como una oportunidad para encontrar metodologías innovadoras y activas. Pero entonces, ¿hasta dónde innovar debe ser utilizar algo completamente nuevo? Porque no necesariamente es así. Innovar implica replantear no solo la forma de enseñar, sino también la manera en que concebimos el aprendizaje, la participación y el rol del estudiante en el aula. Y entonces es ahí donde en nuestro contexto institucional en la Universidad Hispanoamericana y a raíz de la pandemia que nos lleva a la virtualidad, nos damos la tarea de traer el aula invertida como una posible solución a todo este problema y a generar una nueva dinámica de aula donde el estudiante sea el centro de atención, donde el estudiante sea el propio constructor de su conocimiento. Nuestros objetivos, bueno, como ya lo hemos repetido, fue implementar el aula invertida en los cursos de Matemática 1 y Matemática 2, fortalecer la autonomía, la motivación y la comprensión conceptual. Muchas veces a nivel matemático nos enfocamos en la parte numérica, en la parte práctica y nos olvidamos que la raíz es el concepto. Entonces, tal vez los chicos se les da el concepto, lo copian, se les explica, pero no se interioriza. Cuando ellos son los que construyen ese conocimiento, los que son los encargados de investigar y de explicarse a sí mismos, esa parte conceptual se hace más rica y es más fácil de que lo puedan aplicar más realmente que como que simplemente se les hubiera presentado. Y nuestro último objetivo fue analizar las percepciones y las experiencias, tanto de los docentes que participaron en la investigación como de los estudiantes que en ese momento se utilizaron en el plan piloto.
Nuestros fundamentos teóricos, en una primera parte, el aprendizaje significativo de Ausubel, ¿verdad? Que pues lo necesitamos para que el estudiante pueda hacer enlace de ese nuevo conocimiento con el que ya ellos traían previamente, ya sea del colegio o de los cursos que llevaban previos, ya sea matemática uno o en caso de que sea matemática 2 y el rol activo del estudiante que entonces nos lleva a tener al docente como mediador. Tenemos que lograr hacer que el estudiante sepa que él es el centro, él es el creador y dueño de su conocimiento y el docente cambia de rol, porque entonces ya no gira todo alrededor del docente, sino por el contrario, el docente se convierte en un guía que es el que busca el camino para que el estudiante construya el conocimiento, logre encontrar la manera de que ese conocimiento sea significativo y lo pueda aplicar a la resolución de ejercicios y de problemas. Y una segunda parte, que es donde ya venimos a aplicar propiamente la definición de aula invertida, que es donde el chico tiene que hacer un estudio previo para llegar a la clase presencial ya con la definición, con el concepto, con todo estudiado para aplicar, para discutir y, de ser el caso, para aclarar dudas. Aquí tenemos que tener muy claro que el enfoque Blend Learning es el que nos va a dar la base del éxito porque no podemos soltar completamente la clase magistral, pero tampoco nos podemos quedar enganchados a ella y cerrarnos en la idea de que si yo no lo explico, el chico no lo entiende. Entonces, como podemos decirlo, de lo anterior lo bueno y de lo nuevo también lo bueno. Entonces, si estamos en virtualidad, el enfoque Blend Learning lo que hace es como tratar de traer lo que ya sabíamos del aula tradicional a la virtualidad, a la tecnología, a lo nuevo. Y con eso y el enfoque que nos da el aula invertida, lograr encontrar un balance entre la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, la guía que da el docente y el enlace que se hace con los conocimientos previos para que el conocimiento que ya es el nuevo conocimiento construido, nos dé el aprendizaje significativo. ¿Qué beneficios vamos a tener? Mayor motivación, autonomía y comprensión. Y me voy a quedar en la motivación porque sin motivación no lo logramos. Si dejamos que se nos desmotive el estudiante porque no entendió algún concepto, porque algo se les dificultó, todo lo demás se nos va a ir en picada y no vamos a lograr el proceso de que el aula se nos convierta en ese laboratorio de construcción para que el chico llegue al conocimiento significativo. La metodología que nosotros utilizamos, pues tiene tres fases. Nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo tipo fenomenológico y lo hicimos con 12 docentes que en ese momento estaban dando alguno de los dos cursos, ya fuera matemática uno o matemática 2. La primera fase fue de sensibilización. Entonces dimos un taller. Ese taller no fue venir a exponer qué era el aula invertida, sino que el docente vivenciara, digamos, en su propia experiencia el aula invertida. Entonces se les dio un concepto, que ellos lo investigaran, que ellos lo desarrollaran y que con eso llegáramos al taller a ver cómo podíamos trabajar con el concepto que nosotros solitos habíamos investigado. Entonces, esta fase de sensibilización hace que hayamos vivenciado realmente el aula invertida y no nos quedemos solamente en la teoría de que sí lo sé aplicar, pero nunca lo he hecho. Pasamos a una segunda fase, que es la implementación en el aula, y entonces es donde el docente va a ir a aplicar en su curso, ¿verdad? Dependiendo si fuera matemática uno o matemática 2, en la metodología. Entonces se hace un estudio previo, se conocen los materiales con los que podemos contar, se les da la opción de que puedan hacer una clase asincrónica para que los chicos pues se preparen, investiguen, conozcan y en la clase sincrónica puedan dedicarla específicamente a la aplicación de ejercicios y a la resolución de problemas. Y entonces ahí tenemos toda una gama de aplicaciones que ahora la tecnología nos da, ¿verdad? Entre las que usaron puedo mencionar Kahoot, GeoGebra, para poder enriquecer la aplicación de conocimiento y lo que los chicos ya traían previamente estudiados.
Y la última fase es la fase de seguimiento y valoración de los resultados. Entonces acá es donde a partir de entrevistas se conocen los resultados, qué les pareció a los docentes, qué les pareció a los estudiantes. Y entonces en su mayoría coincidimos que no fue sencillo cambiar de metodología, cambiar ese chip. Los chicos nos decían, es que qué difícil es tener que enfrentarnos a un concepto que quizás nunca habíamos visto o que si lo habíamos visto nada más lo habíamos escuchado por ahí, pero no nos quedaba completamente claro y entonces me tengo que encargar de ver cómo me lo explico a mí mismo para llegar al aula simplemente aclarar dudas. Y entonces es responsabilidad del docente no solo aclarar esas dudas, sino asegurarnos de que haya quedado claro y de que se genere el aprendizaje significativo. Cintia, te regalo la palabra. Muchas gracias, Anita. Ok, entre los resultados, acá, bueno, tal vez quisiera aclarar un poquito antes que Anita es la autora, digamos, de la investigación principal, ¿verdad? Ella realizó un artículo hace, bueno, precisamente en el periodo de pandemia, porque ella, pues, tiene, pues, mucha vocación, ¿verdad? Por la docencia. Creo que ambas trabajamos o tenemos muchas cosas en común. Entonces, de ahí nació un primer artículo, luego lo extendimos ya un poco más a los docentes. Hicimos ahí como un trabajo en equipo, ¿verdad? De hacer videos y demás, o utilizar todos esos recursos que se habían realizado en pandemia y pues darles un buen provecho, ¿verdad? No que se quedaran por ahí guardados y ya, sino que a partir de esos videos, de compartir recursos entre docentes, implementar toda esta estrategia que Anita nos había compartido, ¿verdad? Entonces, aplicamos posteriormente algunas entrevistas a los docentes, ¿verdad? Que aplicaron esta estrategia y que integraron este modelo, ¿verdad? em, pues en su gran mayoría, ¿verdad? No podemos generalizar, pero en su gran mayoría ellos indican que se mejora la dinámica, ¿verdad? La interacción y el clima de aula. En general, esta es una estrategia que demanda cierta responsabilidad y compromiso, no solo por parte del docente, sino también por parte del estudiante. Y a este punto es el que vamos, ¿verdad? Algunos docentes nos decían, sí, pues tal vez a un profe se le da más que otro, ¿verdad? El tema de la motivación, porque como decía Ana, pues si no motivamos, se detiene el proceso, ¿verdad? No es solamente decirles, tomen, aquí hay un video, aquí hay un recurso, vayan, véanlo en su casa y demás, ¿verdad? Sino que hay que trabajar mucho en la parte motivacional para que el estudiante llegue a ese contacto, ¿verdad? Entonces ahí con la consulta que le hicimos a los docentes encontramos retos. La falta, digamos, de compromiso muchas veces del estudiante, qué sé yo, que había uno que otro estudiante que decía es que no puede ver la clase o es que no puede revisar lo que usted nos preparó para el día de hoy o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pues al ser un proyecto en marcha, ¿verdad? Pues Dos minutos, hicimos... Cintia. Sí, ya vamos a cerrar, muchas gracias. Entonces, pues nos devolvíamos un poco, pero la idea era enfocar las sesiones en lo que es práctica, trabajo en equipo y un poco más dinámico, más movido y que no sean clases magistrales al 100%, como decía Anita, ¿verdad? Sin dejarlas de lado. Factores claves, digamos, para esto, la motivación que tiene el docente. En este caso, el apoyo institucional, recibimos apoyo de las autoridades para expandirlo, digamos, a la cátedra y demás. También, no, bueno, en este caso, Anita se capacitó y extendió la capacitación a los docentes, al equipo de docentes, y también la intencionalidad pedagógica, ¿verdad? Esa intención de ir más allá, de siempre querer, pues, dinamizar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo el de enseñanza o no solo el de aprendizaje, sino ambas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el aula invertida promueve la autonomía, ¿verdad? Porque lleva al estudiante a ser dueño de su proceso de aprendizaje y a poner, pues, ciertos límites en tiempo, a horarios de estudios, reflexión.
Requiere compromiso, no es solamente decir hagamos esto y punto, ¿verdad? Sino que ahí se requiere compromiso de ambas partes y la innovación no depende solo de la parte tecnológica, sino también de ese cambio pedagógico que queramos pues resaltar. Proyecciones, ampliar la estrategia a otros cursos, a otras sedes, a no solo matemáticas, sino otros cursos que los chicos lleven, ¿verdad? Crear repositorios de materiales digitales más completos, consolidar comunidades docentes y enseñar en la era de ella es un reto muy grande el día de hoy, ¿verdad? Porque hay muchas distracciones digitales, entonces consideramos que vamos en contra de, ¿verdad? Entonces, bueno, por acá les quedan nuestros contactos, esa es nuestra presentación y de verdad muy agradecidas por su tiempo y escucharnos. Muchas gracias a ambas por la presentación. Tenemos varias preguntas. Vamos a leer la primera. Eh, Gilda pregunta, ¿qué cambios se han observado en el rendimiento y las actitudes hacia la matemática desde la implementación del aula invertida? Bueno, en el tema del rendimiento sí vimos un cambio, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos pues no sé si llamar, si el tema o el nombre correcto es problemática, pero hay una temática con los chicos que es el tema de la comunicación, ¿verdad? A ellos a veces les cuesta comunicarse en nivel universitario, en nivel de secundaria. Entonces, a veces inclusive cuando los ponemos a trabajar en equipo, para ellos es complicado porque no conocen al compañero de a la par, no es como en el colegio que vienen todo el año juntos. Entonces, eso pues nos ayuda a romper esas barreras, ¿verdad? Ujú. A romper esa frontera de que, ok, a él no lo conozco, entonces el trabajo en equipo favorece todo eso. Y también pues tener el par, ¿verdad? A quien le vamos a preguntar de que mira, ¿a dónde subió el profe el material? Siempre están en el mismo lugar, qué hiciste, comparemos los ejercicios y demás. Entonces, eso favoreció, no, en esa parte no trabajamos las estadísticas como tal porque nos enfocamos en la metodología, ¿verdad? Y en más que todo en el tema de la motivación de los chicos. Perfecto, muchas gracias. La profesora Angélica Fontana pregunta que si han contado con estudiantes con discapacidad visual con esta metodología de aula invertida. Hasta el momento no. Recientemente, pues en la U encontramos, bueno, ingresó una chica con una discapacidad de 100%, pero pues era una chica con unas habilidades sumamente desarrolladas y no estaba en un grupo de estos, pero era una chica, digamos, que tenía mucho apoyo de la Helen Keller, por ejemplo, muchos materiales, una chica sobresaliente. Digamos que muy sobresaliente y es el único caso que ha ingresado en esta institución. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, por otro medio nos llegó una pregunta, dice, ¿pudieron constatar si a través del cambio en la metodología de enseñanza los estudiantes tuvieron un cambio conceptual de que las matemáticas son difíciles? Bueno, en este, no sé si Anita quieres responder porque yo ya he respondido mucho, tal vez para no quedarme solo yo con las... Sí, perdón, fue que se me Tranquila. apagó, así le di la palabra y se me apagó la computadora y hasta este momento logré volver. Sí, claro, en realidad fue muy enriquecedor hablar con los chicos después del estudio, porque ellos nos decían que fue un cambio como de visión, de mentalidad, de paradigma, de perspectiva, porque cuando empezaron ellos se negaban a recibir la clase de manera invertida. Entonces, muchos profesores también en la entrevista decían que qué difícil era luchar contra la población estudiantil que les decía, no, profe, pero mejor explíquenoslo porque así nos va a quedar más claro y pues nos ahorramos tiempo, ¿verdad? Entonces, al inicio es un ir y venir de que yo quiero cambiar, pero los estudiantes no me lo aceptan, de que tal vez por allá un par de estudiantes se ponen la camiseta, Ujú. pero se los llevan a los compañeros que qué pereza tener que investigar y estoy haciendo trabajo doble. Y cuando llegó el primer parcial y los resultados fueron completamente distintos y ellos mismos se conversaban, quizá de estudiantes que ya estaban repitiendo el curso, por ejemplo, y les fue sumamente mejor, donde suben las calificaciones, cambia la visión del estudiante. Entonces ellos mismos nos dicen, no éramos conscientes
de que se nos estaba facilitando la materia, de que efectivamente estaba funcionando la metodología y de que más allá de que funciona, nos sentíamos cómodos cuando ya nos acostumbramos al método. Cambiar es difícil, tanto para Ujú. estudiantes como para docentes, pero el resultado sí vale la pena. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahí en el chat les mandan unas felicitaciones, que qué bueno este enfoque contracorriente, muy inspirador. Em, bueno, creo que con estas palabras y haciendo un resumen de las cuatro ponencias que tuvimos en esta tarde, creo que quedamos muy inspirados. Fueron excelentes las exposiciones, dos de matemáticas, eh, una de historia y la aula Tini, ¿verdad? Muy diversas, pero donde podemos ver un hilo conductor, docentes inspirados, docentes que quieren hacer un cambio y eso, para esto es este espacio, para que nos encontremos, para que veamos que no estamos solos haciendo estos esfuerzos, de que nada más no es una universidad, somos muchas personas en varias universidades haciendo y cambiando, usando tecnología, usando la misma naturaleza, todas las herramientas que tenemos para poder generar un cambio. Pero bueno.